Hola, bienvenidos sean a este video. Bueno, aún estoy trabajando en la reseña del episodio de playa de To The Moon, así que pensé, hey, ¿por qué no hacer otra tier list? Luego recordé los Mega Man Battle Network, así que decidí hacer una. No hablaré mucho en detalle de cada juego ya que ya los reseñé en el pasado, solo hablaré de forma resumida de cada juego, aunque como bonus incluiré algunos que nunca les hice un video antes. Antes de comenzar, no he jugado 4.5 Real Operation, el de WonderSwan y Phantom y Legend of the Network. Quizás algún día, pero por ahora no puedo decir algo de esos títulos. Así que, comencemos. Battle Network 1. Bueno, como que todos sabemos que no es tan bueno. Me gustan los gráficos, pero soy más fan del estilo de futuros juegos. Me encanta el diseño de personajes, tanto los originales de la franquicia, como el rediseño de Robot Masters a NetNavis. Casi todos me gustan más aquí. Mismo caso con la música, me gusta pero prefiero el de futuras entregas. La historia es ok, varios personajes son agradables pero no es nada complejo. Su mundo es lo más interesante. Tiene el factor novedad al ser el primer juego y sin duda posee un sistema de combate creativo con los chips y la grilla, teniendo mucha estrategia y habilidad. Pero se le nota que es el primero. Es lento, puedes llevar hasta 10 veces el mismo chip, lo cual es roto. Puedes acceder a un área con enemigos super poderosos temprano en la aventura, lo cual puede ser abusable para grindear. El postgame es pequeño, la mayoría de Program Advances valen hongo, y etc. Debo mencionar el level design. Algunas dungeons como las de Fireman o Colorman son buenas. Otras como la escuela con las puertas con códigos randoms es horrible. ¿Y debo quejarme del nivel conchetumadre de Eletman? Todos sabemos que es pésimo. Las peleas de jefes me gustan y poseen buena curva de dificultad. El juego es divertido en ocasiones, frustrante en otras. Por eso creo que es meh. Le perdono algo, así que malo no creo que sea. Battle Network 2. Gran ejemplo de cómo hacer una secuela. Hay más variedad visual en las áreas de internet, el soundtrack es de mis favoritos, el level design es mucho mejor, no hay mapa pero no es necesario ya que es fácil de navegar. Adoro el añadido de Style Change, el que existan paneles especiales ahora añadiendo más estrategia y profundidad al combate. Además mejoraron varios Program Advances. Es mucho más divertido de jugar. La historia tiene mejoras como el hecho de que Obihiro es un mucho mejor antagonista y exploras más lugares del mundo. Pero también tiene cosas estúpidas, como el clímax con los personajes sobreviviendo radiación sin terminar estériles o con cáncer, o Lan controlando a Mega Man con el corazón, la wea ridícula. Los jefes siguen siendo buenos, pero la curva de dificultad es rara. Quickman es demasiado difícil para hacer una pelea tan temprana en el juego. Las dungeons mejoraron bastante al tener gimmicks más entretenidos, pero la parte con Freezeman recorriendo el internet es tan larga y pajera. No es un juego perfecto, pero como secuela mejora una barbaridad, por lo que sí, es un buen juego. Battle Network 3. Este título posee la mejor historia, le dan un desarrollo de personaje a Dex, el backstory de Alpha y Base es estupendo, la parte con Mamoru en el hospital es súper tensa y muy bien hecha, y el final con Mega Man casi muriendo es muy emotivo y bien hecho. No es perfecta pero es un gran guión. Adoro el soundtrack también, tiene buenos gráficos, el combate es igual a Battle Network 2, pero añadieron más styles y el Navi Customizer es de los mejores añadidos de toda la saga. Aunque solo puedes llevar un style ahora, antes eran dos. Y el leveleo es una mierda, ya que requieres grindear un montón. Las dungeons y áreas de internet me gustan, excepto cuando te piden usar el Navi Customizer. Sí, hay habilidades que debes equiparte para avanzar, lo cual es latero al tener que reequiparte todo. Y vaya que este juego tiene partes molestas también, como cuando persigues a Bubbleman o a Flameman.
Mi mayor problema son los jefes, creo yo. Algunos como Beastman o Bubbleman son más frustrantes que difíciles. En el postgame puedes ganarles fácil con chips rotos, pero en la historia no son muy divertidos que digamos. Le concedo que tiene el mejor postgame, pero honestamente no creo sea el mejor de la saga. Es un gran juego, pero en ciertos aspectos no mejora tanto comparado con Battle Network 2, excepto por su guión. Battle Network 4. Conche tu madre, aquí ocurre el cambio visual de la saga, siendo más colorido y me gusta de hecho. La música, no, creo que el soundtrack aquí es olvidable. La historia con Duo y Nebula está bien en concepto, pero no se desarrolla mucho ya que la gran mayoría del juego es sobre los torneos y las tramas secundarias mediocres que tiene, y la mala traducción que tuvo tampoco ayuda. Y Regal creo es el peor villano de todos. Es aburrido y hasta pretencioso con el discurso que se manda al final. El gameplay a nivel de combate creo que es una mejora considerable, al ser más rápido y menos roto. Juegos anteriores tenían combos y chips estúpidos. Aquí es más balanceado, aunque creo que ciertos ataques hacen poco daño. Las Double Souls son mi mecánica favorita. Me gustan más que los styles porque tienes acceso a todos durante el combate y te dan bonuses interesantes. La estructura del juego es lo horrible. ¿Se acuerdan las partes de Freezeman o Bubbleman de juegos anteriores? Casi toda esa weá es Battle Network 4. Recorrer áreas de internet que ya conoces pero con algún inconveniente. Todos los torneos son iguales y aburre muy rápido. Ni siquiera las dungeons en sí creo son tan buenas, excepto la última. Y luego la cereza sobre el pastel, tener que jugar el juego 3 veces para acceder al postgame. ¿Quién pensó que era buena idea? Ya terminar el juego una vez es latero, y no tienes acceso a chips nivel 2 o 3 en tu primera partida. Estás súper limitado en ese aspecto. Miren, no detesto Battle Network 4, pero sí es fácil el peor de la saga principal. Aprecio más Battle Network 1 por ser el primero. Battle Network 5. Ok, escuchen, los de GBA se van a geniales, y Double Team 10 es top tier. Battle Network 5 es todo lo que debió ser su precuela. Adoro mucho más la música de este juego, ambas versiones. Gráficamente es bonito, su historia no es la mejor, pero me gusta. Lan y Mega Man tienen una motivación personal, ya que Nebula secuestra a su padre. El tema de Soulnet es interesante también. Sí, tiene partes desaprovechadas, como todo el arco de Dark Mega Man, o la confusión con Searchman/Numberman. Y no hay personajes con algún arco o desarrollo, excepto quizás Hitsby. Lo único que detesto es que Regal es el villano de nuevo y le borraran la memoria para hacerlo bueno al final. Es una pésima reescritura de personaje. El gameplay es igual de pulido que Battle Network 4. El balance de los chips me gusta más. Son fuertes, pero no posees demasiados combos o estrategias rotas. Es un buen punto medio. No tienes que pasarte el juego 3 veces para acceder al postgame. Gracias. Y el level design en general está bien. Excepto aquí. Siempre odié la parte de Gyronman/Shadowman, porque es lo mismo de siempre, reciclar un área con una mecánica molesta. Lo otro criticable es que, sí, tienes chips de nivel 1 durante toda la historia, el resto están en el postgame. Bien ridículo, pero no tanto al menos. Muchos odian las misiones de liberación. Yo no realmente, creo que están bien. Es un gran juego, y Double Team 10 tiene los chips TP, ambas versiones incluidas, el sistema Party Battle, es la versión superior. Tiene los voice clips pésimos y la horrenda traducción al español que es como el hoyo, pero no me afecta personalmente. Yo sigo amando este juego. Battle Network 6. Ok, tiene la mejor música, es espectacular, excelentes gráficos, una historia que parte muy bien, pero en la recta final acelera sintiéndose apresurada.
Adoro la leyenda de las cyberbestias. El tema de Lan mudándose a otra ciudad es un gran inicio y ayuda a conocer nuevos personajes. El arco de Barril y Colonel y su conexión con War 3 creo es genial. Iris también creo es un buen personaje, pero todo concluye tan rápido que pierde impacto. Aún así, como final de toda la saga, es bastante bueno. Es el juego más fácil de todos, al tener chips con bastante daño y el sistema de Beats Out. De verdad hace mierda a casi todos aquí. Tengo entendido que es el más popular y balanceado a nivel competitivo, así que cool supongo. Las dungeons quizás sean de las mejores y más consistentes de toda la saga. La del acuario es la única más o menos. La parte con los espíritus es media... ñe. No la odio, pero creo aporta nada. Poder usar a otros navis es cool, aunque algo molesto al tener que ir al PC de cada operador, y ciertas partes solo pueden abrirse con ciertos navis. Es algo latero. Adoro Battle Network 6, es un buen juego, pero creo hay mejores. Vamos ahora con Battle Chip Challenge, un spin-off interesante. Aquí cambiaron el sistema de combate al colocar chips en esta grilla y cada uno tiene efectos diferentes. Dañar al enemigo, dañar chips, protegerte, etc. Hay estrategia a la hora de elegir tus chips y en qué lugar colocarlos para usarlos de mejor manera. Si tan solo no fuera tan aburrido. Es muy automático. Los combates se juegan solos. Tu único input son los slots que usas en L y R. Y el que los chips se elijan medio random al inicio de cada turno, ¿por qué? También es solo combatir y nada más. No hay exploración de la internet o pelear contra enemigos. Son solo peleas uno contra uno. Reusa un montón de assets haciendo que personajes tengan animaciones incorrectas, como al usar espadas por ejemplo, ya que no tienen animación para eso. Y la música no me gusta, es mi menos favorita, y no creo calzan mucho al usar una instrumentación diferente. Aprecio el que tenga unos pocos personajes originales y tiene buenas ideas, pero a decir verdad, es el juego que menos me gusta de la franquicia por desgracia. Y para terminar, Network Transmission, un side-scroller que mezcla mecánicas de Battle Network. Interesante idea, pero la barra custom se demora un montón en cargar, los chips son algo débiles creo yo, el Mega Buster es muy débil al inicio y bastante OP al final del juego, el ritmo se siente algo lento y el level design en ocasiones siento que copia a los originales de la saga clásica. La curva de dificultad de los niveles está bien, pero la de los jefes es mala. Iceman es más fácil que Fireman. La historia es ok. Zero EXE tiene un arco interesante al nacer de un virus, para después transformarse en un NetNavi. Pero hay personajes que aparecen y luego Lan no reconoce, como Shadowman, siendo que se ambienta entre Battle Network 1 y 2. Para hacer de GameCube el juego no se ve mal, me gusta el diseño visual de varias áreas, lo único que detesto es la animación de correr de Mega Man, o sea, ¿qué es esto? Adoro la música, creo es estupenda. Estoy mixto con Network Transmission. Desde hace años siempre me pareció un juego más o menos. Si quiero jugar Battle Network, tengo mejores opciones. Si quiero jugar Mega Man clásico, también. Así que no me gusta mucho. Y esta sería mi tier list. Por supuesto está basada enteramente en mi opinión. Pueden dejar sus opiniones en los comentarios. Eso sería todo. Agradezco mucho el que vieran este video. Y usualmente no hago esto, no me gusta, pero a mi canal le ha ido bastante mal al ser afectado por subir los shorts. Así que les agradecería mucho que dejen like, comenten y vean mi canal secundario. ¿De acuerdo? Bien.
El siguiente video será sobre el episodio de playa de To The Moon. Que estés súper bien y nos vemos. Adiós.